Buenas tardes a todos los estudiantes de Economía 2, código 20068, que están cursando esta materia en el Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján. Esta clase la vamos a dedicar al capítulo 5 del libro sobre el análisis microeconómico, edición 2020. En este capítulo 5 vamos a analizar el mercado de factores de la producción. Este tema se comenzó a desarrollar en la materia Economía 1, en la primera clase, cuando se planteó el análisis sistémico en la ciencia económica. ¿Cómo definíamos un sistema? Básicamente un sistema es un todo organizado en donde tenemos partes que están interrelacionadas y en donde existen jerarquías. Un ejemplo de esto, por ejemplo, lo constituye el sistema humano. El sistema humano no es un amontonamiento caótico de órganos, sino muy por el contrario, tenemos que los distintos órganos se conectan a través de la circulación de la sangre. Y tenemos además órganos que son fundamentales, mientras que otros son prescindibles. Podemos vivir sin vesícula, podemos vivir sin apéndice, pero no podemos vivir sin corazón y sin cerebro. Por lo tanto, hay interrelaciones y hay jerarquías entre las partes que conforman el sistema humano. Ahora, cuando agregamos el término económico y hablamos de un sistema económico, lo que decimos es que hay interrelaciones y jerarquías entre producción, distribución y consumo. En la materia Economía 1 habíamos dicho que las necesidades humanas se satisfacían mediante el consumo de bienes y servicios, y hacíamos una distinción entre las necesidades primarias y las necesidades secundarias, diciendo que las necesidades primarias tenían que ver con la subsistencia de las personas, mientras que las necesidades secundarias hacían el incremento del bienestar. Cuando hablamos de la producción en un sentido histórico y social. Definimos la producción como un proceso en donde se aplica trabajo humano a los recursos naturales, con el auxilio de instrumentos de trabajo y con el objeto de obtener bienes y servicios para satisfacer necesidades humanas. Y luego entrábamos en la esfera de distribución, y en la esfera de distribución, ¿qué decíamos? Que la distribución era un mecanismo que posibilitaba que lo que se produce socialmente llegue o no llegue a cada uno de los consumidores individuales. Y el mecanismo de distribución más conocido, más popular, es el mercado, definido como un lugar físico geográfico donde se encuentran oferentes o demandantes de bienes y servicios. Esa es una primera definición superficial de los manuales de economía. En realidad el mercado actúa como una institución social. Bien, dentro de los mercados hablamos del mercado de bienes y del mercado de servicios, es decir, del mercado de factores de la producción. En el mercado de bienes, cuando hablábamos de oferta, razonábamos como empresarios y hablábamos de teoría de la empresa, mientras que cuando hablábamos de demanda, estábamos hablando de la teoría del consumidor y nos estábamos refiriendo a los individuos que formaban parte de esa institución que es la familia. Ahora bien, cuando nosotros vamos a analizar el mercado de factores de la producción, tenemos aquí un cambio, porque cada vez que hablemos de oferta de servicios de los factores productivos, estamos planteando un análisis sistémico desde la perspectiva de la familia. En cambio, cuando hablemos de demanda de servicios de factores de la producción, estaremos brindando un análisis sistémico desde la perspectiva de la empresa. Ahora, cuando se habla de mercado de factores de la producción, ¿a qué factores de la producción se refiere? Básicamente en los manuales de economía se habla del mercado de trabajo, del mercado de capitales y del mercado de tierras. Estos mercados de trabajo, mercado de capitales y mercado de tierras funcionan en base a un análisis que se hace, que es un modelo. El modelo es una simplificación de la realidad que a través de supuestos, de argumentos y conclusiones permite alumbrar un aspecto de la realidad que se considera fundamental. Entonces, cuando vamos a los manuales de economía y hablamos del mercado de factores de la producción y hablamos del mercado de trabajo, de capitales y de tierra, lo que nos encontramos es que hay supuestos comunes a todos esos mercados. Y esto es un punto importante a analizar. En primer lugar, si hablamos de supuestos comunes a todos los mercados de factores de la producción, el primer supuesto común que predomina en los manuales de economía es la existencia de competencia perfecta como forma predominante del mercado. Es decir,
Se considera la competencia perfecta, como ya sabemos por lo visto en las clases anteriores, como aquella situación de mercado en donde los empresarios no tienen ningún poder de mercado, es decir, no tienen ninguna influencia sobre el precio de mercado. Y eso sucede cuando hay una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas. Esto es así. En esa situación, lo que vamos a tener es que hay una perfecta información de los agentes económicos. Todos los individuos que participan en esos mercados conocen tanto el precio de los bienes como el precio de los factores de la producción. Ese es el primer supuesto común a todos los mercados de factores. El segundo supuesto común es el pleno empleo de todos los factores de la producción. Es decir, lo que se plantea siempre en los manuales de economía es que no existe ninguna capacidad ociosa en relación a ninguno de los factores productivos. ¿Y esto qué significa? Que hay pleno empleo del factor trabajo, que los capitales están plenamente empleados en la producción y que también las tierras están plenamente empleadas en todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces, sobre esa base tenemos ese segundo supuesto común. El tercer supuesto es la perfecta movilidad de los factores. Es decir, lo que se está planteando es que no existe ningún obstáculo, ninguna traba para que un factor productivo pueda trasladarse de un lugar a otro dentro del país. Es decir, no existen barreras que impidan que los trabajadores puedan desplazarse de un lugar a otro dentro de la Argentina, por ejemplo, ni tampoco en relación a los capitales, ni tampoco también en todo lo que tiene que ver con las decisiones de los empresarios de utilizar terrenos productivos. El cuarto punto es que el marco de la toma de decisiones es el marco del corto plazo, es decir, aquella situación en donde la mayoría de los costos son fijos. Y el quinto supuesto común entre todos los mercados de factores es que cada factor de la producción percibe una retribución monetaria justa en base a la productividad marginal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si analizamos el factor trabajo, un nuevo trabajador en una empresa recibirá una retribución monetaria conforme a esa contribución marginal que realiza en el proceso de producción. Y con esto lo que se quiere decir concretamente es que nadie le está quitando nada a nadie. Es decir, cuando se habla de un mercado de factores, no aparece allí ningún análisis de clases sociales, ni tampoco connotaciones que tienen que ver con el análisis marxista, como lo que es el caso de la explotación. Bien, aclaradas estas cuestiones, si empezamos a analizar los distintos mercados de factores de la producción, es importante prestarle atención al rol que juega el análisis de ingreso marginal y costo marginal en el mercado de los factores de la producción. Por ejemplo, cuando hablamos del mercado de trabajo, hablamos de la demanda de trabajo y normalmente uno de los criterios que tienen los empresarios para definir si van a contratar un nuevo trabajador o no en una empresa es comparar la productividad marginal del factor trabajo con lo que es el salario real de los trabajadores. Entonces lo que se dice es que para un empresario será conveniente contratar una unidad adicional de mano de obra siempre que la productividad marginal del factor trabajo supere al salario real de ese nuevo trabajador. Y esto, si uno lo analiza más en detalle, la productividad marginal de ese nuevo trabajador es la cantidad de bienes que puede producir ese trabajador y en el momento que esos bienes se venden van a reportar a un ingreso marginal para el empresario. Mientras que el salario real de los trabajadores presupone el salario que le paga el empresario a ese nuevo trabajador que incorpora y en qué gasta ese salario ese trabajador que consigue o obtiene un nuevo puesto de trabajo. Eso desde el punto de vista de la demanda laboral. Desde el punto de vista de la oferta laboral, bueno, la cuestión va a ser exactamente al revés. Para el trabajador lo que va a buscar es un salario real que sea superior a la productividad marginal del trabajo. En relación, por ejemplo, al mercado de capitales, también uno puede plantearse en el mercado de capitales. Tenemos por un lado la oferta de ahorro, por el otro lado la demanda de inversión y tenemos la tasa de interés, que es el precio del dinero dentro del mercado de capitales. Entonces, la oferta de ahorro va a tener un sentido para la persona que tiene una suma de dinero que no gasta en bienes de consumo si la tasa de interés de mercado
es superior a esa situación que significa para esta persona que es poseedora de dinero desprenderse de ese dinero y postergar decisiones de consumo. Entonces, cada vez que una persona presta dinero, lo hace en busca de una tasa de interés, busca obtener un ingreso marginal a futuro. Pero para poder llegar a ese ingreso marginal a futuro, se tiene que privar de gastar en bienes de consumo en el presente. Entonces, ahí es donde se establece la diferencia entre ingreso marginal y costo marginal. Es decir, esa tasa de interés es una recompensa por la espera, y esa recompensa por la espera significa una expectativa de la persona que presta dinero de obtener una suma de dinero mayor para poder adquirir más bienes y poder de esa manera incrementar su consumo. Del otro lado, si nosotros vemos la demanda de inversión desde el punto de vista de la empresa, lo que se compara es la eficiencia marginal de capital con la tasa de interés de mercado. Recordarán ustedes de la materia Economía 1 lo que es la eficiencia marginal del capital. Bueno, por si no se lo recuerdan, la eficiencia marginal del capital, John Keynes la definía como el rendimiento probable de una nueva unidad de un bien de capital comparado con el precio de reposición. Es decir, el empresario va a introducir una nueva máquina en el proceso productivo. Esa máquina va a obtener un rendimiento probable de aquí a un año, y ese rendimiento probable debe superar al precio de reposición, es decir, lo que costaría esa máquina de acá a un año, hacia el final del ejercicio. Por eso se habla del precio de reposición y no del precio histórico o precio presente. ¿Correcto? Bien. Esa eficiencia marginal del capital se compara con la tasa de interés. ¿Por qué se compara con la tasa de interés? Porque la tasa de interés lo que presupone es que cuando una persona coloca dinero en el sector financiero, lo hace buscando una rentabilidad medida en la tasa de interés que va a percibir por ese dinero que se obtiene de usar en el presente. Bueno, la expectativa que tiene el empresario de poder producir y obtener ganancias tiene que ser superior a la rentabilidad segura que obtendría de colocar ese dinero en el sector financiero. Entonces se hace de esta manera la comparación entre eficiencia marginal de capital y la tasa de interés. Es decir, que ese análisis de ingreso marginal y costo marginal que nosotros vimos en el mercado de bienes también nos resulta útil para entender las decisiones que se toman en el mercado de factores, ya sea analizándolo desde la demanda o del lado de la oferta. Ya ingresando en lo que es el análisis de estos mercados, si nosotros vamos a lo que es el mercado de trabajo, bueno, por supuesto, dentro del mercado del trabajo lo que predomina en los manuales de economía es el enfoque clásico. Y en el enfoque clásico lo que se hace es el análisis del comportamiento del salario real. Esto es el cociente entre el salario nominal y el nivel general de precios. Entonces, si uno quiere analizar el mercado laboral, va a tener por un lado la demanda de trabajo y la oferta de trabajo que se van a igualar en un salario real de equilibrio, ¿sí? La curva de demanda de trabajo tiene una pendiente negativa, mientras que la curva de oferta de trabajo vamos a tener que obtiene una pendiente positiva hasta cierto punto en una situación ya de plena ocupación, y luego a partir de esa situación de plena ocupación lo que va a suceder es que los trabajadores van a querer percibir, dice la teoría, mayores salarios, pero en lo posible trabajando una cantidad menor de tiempo. Es decir, que tiene sentido el enfoque clásico en la medida que consideremos la situación del mercado laboral como aquella situación de plena ocupación del factor trabajo. Entonces tenemos de esa manera la demanda de trabajo y la oferta de trabajo. Luego, si nosotros vamos a hacer el análisis del mercado de trabajo, tenemos que tener presente que no siempre las relaciones son armónicas, muchas veces aparecen situaciones conflictivas, y es allí donde se entra a discutir lo que es el rol de los sindicatos en el mercado laboral. Por lo general se admite, después de muchos años de confrontaciones entre cámaras patronales y sindicatos, que los sindicatos, la presencia de sindicatos pueden jugar un rol positivo en la medida que permite que el trabajador obtenga salarios más altos, que establezca también mejores condiciones de trabajo y oportunidades de empleo. Y hay un hecho que hay que también tener en cuenta,
y es lo que se denomina el salario indirecto. Es decir, cuando uno habla a veces del salario, tiende a conversar sobre el tema de lo que es el salario monetario. Entonces leemos en los diarios que los salarios monetarios van a aumentar de acuerdo a una negociación que hubo en un sindicato en un 15% a lo largo de un año, pero también tenemos que tener presente en qué se gastan los salarios. Y siempre tenemos que tener presente que dentro de los salarios monetarios hay una sumatoria de costos, porque un trabajador que percibe un salario, ¿en qué lo gasta? Lo gasta en alimentos, lo gasta en vestimenta, lo gasta en vivienda, lo gasta en remedios, lo gasta en transporte. Entonces, en la medida que esos costos, por medidas de política económica, vayan reduciéndose o congelando o teniendo una evolución inferior a la de los salarios, el trabajador se verá fortalecido también en cuanto a su salario real. Bueno, esas son las discusiones que hay en cuanto al rol que juegan los sindicatos. Luego ya, ingresando en el mercado de capitales, por lo general aparece la discusión sobre si es posible la existencia de una tasa de interés de equilibrio entre la oferta de ahorro y la demanda de inversión. Si uno analiza el modelo clásico, que se basa en la ley de los mercados de Say, la respuesta va a ser afirmativa. Es decir, ¿qué plantea el modelo clásico básicamente? Basando en la ley de los mercados de Say, que establece que toda oferta crea su propia demanda, es decir, que no hay obstáculos para que en la economía se alcance la plena ocupación de todos los factores de la producción, también lo que se plantea es que coinciden las decisiones de ahorro con las decisiones de inversión. ¿Y esto por qué sucede? Básicamente porque cuando un individuo está tomando la decisión de no gastar en el presente en bienes de consumo, lo hace para en un futuro gastar en bienes de consumo o en bienes de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que el ahorro de alguna manera está vinculado a lo que John Maynard Keynes llamaba el motivo transacciones. Es decir, que la gente demanda dinero con el objeto de realizar transacciones en el futuro, en los mercados. Pero esto, en la práctica, en situaciones de crisis, en donde predomina el motivo especulación, no se observa, sino que muy por el contrario, tenemos que son muchos los individuos que deciden no gastar en bienes de consumo y que deciden atesorar dinero, que deciden ahorrarlo, deciden guardar el dinero en el sector financiero y entonces especulan con que en el futuro ese dinero tenga un mayor valor y puedan adquirir más bienes. Sin embargo, ese futuro no siempre es un futuro cercano. Entonces tenemos hoy, cuando vemos en los diarios, situaciones en donde aparecen mercados financieros con operadores que están permanentemente actuando allí, o los denominados paraísos fiscales, en donde muchas empresas hacen un envío de las utilidades con el objeto de pagar menos impuestos en sus países de origen y guardar eso como un fondo de reserva para futuras operaciones en un tiempo indeterminado y no preciso. Entonces, cuando vemos que lo que predomina es el motivo especulación, no vamos a tener una oferta de ahorros que coincida con una demanda de inversión a una tasa de interés de equilibrio. Por último tenemos también lo que es el mercado de tierra. Y dentro del mercado de tierra, por lo general hablamos de la oferta de tierra, la demanda de tierra y aparece como el precio de la tierra a la renta. En realidad, nosotros ahí nos tenemos que fijar o analizar el planteo de Adam Smith y David Ricardo, la discusión que hay alrededor de la renta. Es decir, para Adam Smith, la renta formaba parte del precio de las distintas mercaderías, de los distintos productos que se ofrecían y demandaban en los mercados. Es decir, dentro del precio de mercado estaban la renta, los salarios y los beneficios. Por lo tanto, se habla de renta como una relación causal en donde la renta es uno de los componentes del precio. Pero suele suceder muchas veces en la práctica que las rentas crecen a consecuencia de cambios en los precios. Y en ese caso se habla de cuasirrenta. Es decir, la cuasirrenta es aquella renta que crece como consecuencia del aumento de precio. No estamos hablando de una renta que
provoca modificaciones en el precio, sino de una renta que va a crecer como consecuencia de cambios en los precios. Y ahí aparecen dos tipos de cuasirrenta. Una es la cuasirrenta ricardiana y la otra es la cuasirrenta schumpeteriana. La cuasirrenta ricardiana debe su nombre a David Ricardo, a lo que es el análisis de la teoría de la renta diferencial. Es decir, estamos planteando que los empresarios, para organizar la producción de alimentos en un país, tienen que dar la respuesta a una demanda mayor por una población que crece. Entonces, lo que van a hacer estos empresarios es volcar dinero al proceso de producción de alimentos y van a pagarle rentas a los terratenientes por terrenos inicialmente de alta fertilidad. Pero sucede que la población sigue creciendo y se van a seguir utilizando terrenos de inferior fertilidad. Al aparecer terrenos que tienen una fertilidad inferior, el resultado va a ser que va a haber una diferencia de renta entre los terrenos más fértiles y los terrenos menos fértiles. Como la población continúa en aumento, se van a utilizar cada vez terrenos menos fértiles y el resultado de eso es que el empresario va a pagar rentas cada vez más altas por tierras cada vez menos fértiles. Entonces ahí tenemos una cuasirrenta ricardiana que va a ser modificada entonces por la aparición de terrenos menos fértiles. La cuasirrenta schumpeteriana, por el contrario, aparece en una situación de expansión de las grandes organizaciones empresariales a partir del incremento de las economías de escala, concepto que hemos visto en clases anteriores. ¿Qué significaban las economías de escala? Un aumento de la producción con costos medios unitarios decrecientes. Entonces, lo que vamos a tener en ese caso es que una empresa grande que compite con otras empresas de menor dimensión va a ir disminuyendo el precio y esa disminución del precio va a significar que el precio de la gran empresa va a estar por encima del costo medio de la gran empresa, con lo cual la empresa, a pesar de vender a menos precios, va a tener un beneficio positivo, pero para las empresas pequeñas que no pueden adaptar su función de costos, el resultado es que va a aparecer un competidor con un precio de mercado más bajo que sus costos medios de producción. Por lo tanto, las empresas que no logran adecuarse a ese cambio tecnológico van a estar produciendo y vendiendo con pérdidas, hasta que en un momento no van a poder soportar la competencia y entonces de esa manera se va a dar lo que se dice habitualmente, que el pez más grande se come al pez más chico. Ese es el caso de la cuasirrenta schumpeteriana, es decir, todo lo que tiene que ver con un aumento de la renta, ¿a partir de qué? A partir del aumento de las economías de escala, o que vimos también en la clase pasada como eficiencia dinámica. Bueno, básicamente esto es lo central que aparece en los manuales de economía en relación a lo que es el mercado de factores. Por supuesto que toda esta teoría, todo este enfoque que predomina en los manuales de economía ha sido objeto de varias críticas. Y dentro de esas críticas tenemos que distinguir dos tipos de críticas: las críticas internas y las críticas externas. Las críticas internas son aquellas que admiten el funcionamiento de la ley de los mercados de Say, pero critican algunos aspectos particulares de lo que es la teoría del mercado de factores. Mientras que las críticas externas, muy por el contrario, son una crítica a lo que es la teoría del mercado de factores que se desarrolla en los manuales de economía, y ya aparecen planteos donde lo que se busca es una mayor intervención del Estado, porque se llega a la conclusión que el mercado no es el más eficiente asignador de los recursos. Si empezamos por el caso de las críticas internas, bueno, una de las críticas internas proviene de Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter desarrolla, digamos, toda una teoría que se conoce como el proceso de la destrucción creadora. Lo que dice es que las empresas compiten unas con otras y no siempre son las empresas pequeñas las que llevan la mejor parte en esa competencia, sino muy por el contrario, las grandes organizaciones empresariales son las que avanzan en los mercados a partir de innovaciones tecnológicas, pero esas innovaciones tecnológicas al mismo tiempo destruyen a las pequeñas y medianas empresas que desaparecen en esa competencia. Entonces dice Schumpeter que
nos tenemos que acostumbrar a que eso va a ser así frente al capitalismo, porque lo peor que le puede pasar al capitalismo es que en el nombre de la defensa de la pequeña y mediana empresa se frene la innovación tecnológica. Por lo tanto, Schumpeter admitía la existencia de grandes organizaciones empresariales como un hecho positivo en la medida que había innovaciones tecnológicas. En el caso de otro de los autores, Karl Polanyi, si bien admite la ley de los mercados de Say, plantea que esa ley no es correcta para el mercado de los factores. No podemos decir que toda oferta crea su propia demanda en el mercado de trabajo, de capitales o de tierra. Entonces, lo que va a plantear Polanyi es en la necesidad también de una intervención del Estado para tratar de corregir los defectos que tiene el mercado de los factores de la producción, porque no tiene una tendencia natural hacia la plena ocupación. No es cierto que todo lo que se ofrece se vende en el mercado de factores. Por el otro lado, si vamos a las críticas externas, aparece John Kenneth Galbraith, vinculado al pensamiento keynesiano, que va a sostener que la ley de los mercados de Say es insatisfactoria para explicar lo que es el funcionamiento de los mercados en una economía capitalista. Y en ese sentido, desde la propuesta keynesiana va a marcar la necesidad de una mayor intervención estatal ante las situaciones de crisis. Por el otro lado, también surgen dentro de las críticas otra corriente, que es la corriente marxista, donde una de las principales figuras en el siglo XX es Anwar Shaikh. Anwar Shaikh también va a rechazar la teoría del mercado de factores de la microeconomía, va a plantear que no es cierto que los salarios tengan que ver con la productividad marginal, sino que muy por el contrario, los salarios representan el precio de la fuerza de trabajo y los empresarios tienen una política de pagar bajos salarios para lograr un mayor disciplinamiento de la mano de obra. Es decir, Shaikh va a hacer hincapié en que no existe una cooperación entre el capital y el trabajo en el proceso productivo, sino que muy por el contrario, las relaciones entre el capital y el trabajo responden al conflicto, responden a la lucha de clases. Y Shaikh además va a puntualizar que cuando uno habla del capitalismo y de lo que es el funcionamiento de las empresas, tenemos que pensar que en el capitalismo hay un clima generalizado de conflictos. No es solamente un conflicto entre empresarios y trabajadores, sino también hay conflictos entre empresarios, en donde se disputan las porciones del mercado. También hay conflictos entre trabajadores, en donde se disputan la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Y si analizamos las relaciones internacionales, va a decir Shaikh que hay también conflictos entre naciones capitalistas por el reparto del mercado mundial. Y eso en el siglo XX llevó a situaciones de extrema violencia como fueron las dos guerras mundiales en donde hubo más de 100 millones de muertos. Entonces, con este pantallazo les doy una idea de lo que es el mercado de factores de la producción en su tratamiento en el capítulo 5. Lo que vamos a hacer en las próximas clases es analizar aquellas situaciones puntuales en donde se genera lo que se llama el fracaso del mercado. En la próxima clase vamos a analizar dos aspectos importantes de lo que es el fracaso del mercado. Uno es el caso de las externalidades y otro es el caso de los bienes públicos. Una vez hecho eso, lo que vamos a arrancar es la segunda parte de la materia, en donde vamos a ver la crítica a la teoría microeconómica que hemos estado desarrollando en esta primer parte. Es decir, vamos a ser muy críticos con la ley de los mercados de Say, con la teoría del equilibrio general, y vamos a cuestionar el funcionamiento del capitalismo bajo la teoría microeconómica que se enseña en los manuales de economía. Así que bueno, espero que esto les haya resultado claro a todos ustedes y cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, los veremos en la clase de consulta que está en la sala que habitualmente tenemos habilitada y les envío un cordial saludo y espero que todo esto que les he transmitido les resulte útil en la lectura
del texto, en el progreso en el conocimiento en la materia y en resolver las preguntas que ustedes tienen en el trabajo práctico domiciliario. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase.